Nos piden hacer el estudio completo de esta función. Por estudio completo entendemos que tenemos que sacar el dominio, el rango, las asíntotas, los puntos de corte, la simetría y la gráfica. Tenemos y igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4x más 3. Comencemos por el dominio. Para hallar el dominio de la función tenemos que buscar las restricciones que tenga dicha función. Como vemos, la única que tenemos es la del denominador. Es decir, que x al cuadrado menos 4x más 3 tiene que ser distinto de 0. Factorizamos. Dos números que multiplicados den 3 y sumados algebraicamente den 4, 3 y 1. Ya tenemos nuestras primeras raíces. x1 diferente de 3 y x2 diferente de 1. Y como no tenemos más restricciones, podemos escribir nuestro dominio. Dominio de f de x es igual a x, que pertenece a todos los reales, menos el 1 y el 3. Pasemos ahora a hacer el rango, ya que tenemos listo el dominio. Para hallar el rango de forma analítica tenemos que despejar la x de la función. Primero copiamos la función tal cual como está. Vamos a pasar todo esto multiplicando para acá y aplicamos distributiva de una vez. Y por x al cuadrado, menos 4x por y, 4 por y por x, y 3 por y son 3y. Y luego pasamos el x cuadrado negativo para el otro miembro de la ecuación, igual a 0. Agrupamos términos semejantes, sacamos factor común x al cuadrado, nos queda y menos 1, y ponemos lo demás como está. Ahora, lo que tenemos acá es una ecuación cuadrática, y para despejar la x tenemos que aplicar la resolvente. Tenemos que esta es nuestra a, que es el coeficiente que acompaña al x cuadrado, la b, que es menos 4y, que es el coeficiente que acompaña a la x, y el término independiente, que es 3y. Entonces, la resolvente comienza menos b, que sería 4y, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 16y cuadrado, menos 4 por a por c, que sería menos 4 por a por c. Y esto nos va a quedar menos 12y cuadrado más 12y. Sobre 2 por a, que es 2 por y menos 1. Resolvemos esto, nos va a quedar x igual 4y más menos raíz cuadrada de 16y cuadrado menos 12y cuadrado, 4y cuadrado más 12y, sobre 2 por y menos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las restricciones, como lo hicimos acá, para hallar el dominio. Y como vemos, tenemos dos. La de la raíz, que el subradical tiene que ser mayor o igual a 0, y la del denominador, que el 2 por y menos 1 tiene que ser distinto de 0. Comencemos por la de la raíz. Tenemos que 4y cuadrado más 12y tiene que ser mayor o igual a 0. Sacamos factor común 4y y tenemos nuestras dos raíces, que en este caso sería el 0 y el menos 3. Trazamos nuestra recta real para hacer el estudio de signos y colocamos nuestras raíces. Menos 3 y 0. Ahora colocamos un número a la derecha del 0. Si colocamos el 1 nos va a dar 4. 1 más 3 son 4. Más por más da más. Nos va a dar positivo. Y como no se repiten raíces, se intercalan los signos. Nos piden los valores que sean positivos. Nos dice mayor o igual a 0. Entonces tomamos este que está acá y este que está acá. Ahora tenemos que ver si esto es abierto o es cerrado. Como vemos que nos dice mayor o igual a 0, es cerrado. Ahora pasamos a hacer esta restricción, que sería 2y menos 1.
tiene que ser distinto de 0. Para que esto se haga 0, y tiene que ser igual a 1. Es decir, que y tiene que ser distinto de 1. Porque si no, esto se hace 0 y hace 0 esto. Y no puede ser 0. Entonces, ya que tenemos nuestras dos restricciones listas, podemos escribir nuestro rango. El rango de f de x va a ser igual a y, que pertenece a todos los reales, ¿al qué? El intervalo que va del menos infinito al menos 3, cerrado, unido con el intervalo que va del 0 al infinito, abierto, excluyendo, es decir, menos el 1. Y ya tenemos nuestro rango listo. Ahora pasemos a las asíntotas. En las asíntotas tenemos que ver qué valores hemos restringido tanto del dominio como del rango. Para las asíntotas verticales tenemos que ver. En el dominio hemos restringido el 3 y el 1. Eso quiere decir que nuestras asíntotas verticales son x igual 3 y x igual 1. Ahora, para las asíntotas horizontales tenemos que ver los valores que hemos restringido del rango. En este caso vemos que solamente hemos restringido el 1. Es decir, que nuestra asíntota horizontal es y igual a 1. Una vez que tenemos el dominio, el rango y las asíntotas listos, podemos pasar a calcular los puntos de corte con los ejes y la simetría. Vamos primero con los puntos de corte, que es el punto número 4. Para calcular los puntos de corte con los ejes, tenemos que ver qué sucede cuando x vale 0, cuánto vale y. Eso quiere decir que tenemos que meter el 0 acá, en las x. Como vemos, esto nos va a dar y igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando y vale 0, cuánto vale x. Simplemente sustituimos el 0 en la y. Pasamos todo esto para acá, por 0 nos da 0, y esto nos da 0. Eso quiere decir que el único punto de corte que tenemos es el punto en la coordenada 0, 0. Y estos son los puntos de corte con los ejes. Ahora vamos con la simetría, que es el punto número 5. Primero tenemos que hallar la simetría con respecto al eje Y. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que igualar f de x con f de menos x. Es decir, que esta función tiene que ser igual a esta misma función, pero en vez de tener x acá tenemos que poner menos x. Vamos a hacerlo. Colocamos una función tal cual como está primero. Y luego colocamos donde va x, ponemos menos x. Si nosotros ponemos menos x acá, al cuadrado nos va a dar positivo. Eso quiere decir que eso queda igual. Luego pasa lo mismo acá. Ahora, si nosotros ponemos menos x, menos por menos nos va a dar más. Y ya esta función no es igual a esta. Eso quiere decir que no tenemos simetría con respecto al eje y. Ahora veamos qué pasa con respecto al origen. Cuando respecto al origen tenemos que igualar f de x con menos f de menos x. Es decir, lo mismo que hicimos acá, pero con un menos adelante. Y si ya estas funciones no eran iguales, con un menos tampoco van a ser iguales. Eso quiere decir que no hay. Y lo colocamos en nuestra tabla de datos, para luego pasar a hacer la gráfica.
vez que tenemos todo el estudio completo realizado, es decir, el dominio, el rango, las asíntotas, los puntos de corte con los ejes y la simetría, podemos pasar a realizar la gráfica. Lo primero que tenemos que trazar son las asíntotas verticales y las horizontales. Primero, la asíntota vertical x igual 1. Y luego la asíntota vertical x igual 3. Ahora la asíntota vertical y igual 1. Lo siguiente a graficar son los puntos de corte. El único punto de corte con los ejes que tenemos es la coordenada 0, 0. Está acá. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es una tabla de valores. Y esta tabla de valores está acá. Ya tenemos unos valores puestos acá y ya voy a explicar el porqué de cada valor. El primero que tenemos es x. Cuando x vale menos 1, lleva al 1 octavo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos saber qué sucede a la izquierda del 0. Entonces, para saber qué sucede a la izquierda del 0, metemos el valor menos 1 y sustituimos en la función principal. Y igual menos 1 al cuadrado sobre menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 3. Y resolvemos. Y igual 1 sobre 1 más 4 más 3. Y la y nos va a generar 1 octavo. Nos va a dar 1 octavo. Y está acá. Entonces, pasemos a graficar todos estos valores que tenemos acá. Primero el menos 1, ya explicamos por qué el menos 1, que nos da 1 octavo. Ahora, el 1 medio, porque queremos saber qué sucede entre el 0 y el 1. Y esto nos va a generar 1 quinto. Ahora, del 2 nos va a generar el menos 4. Nosotros que metemos el 2 porque queremos saber qué sucede del 1 al 3. Y el 4, que nos da 16 tercios en la y, porque queremos saber qué sucede a la derecha del 3. 16 tercios es aproximadamente 5, algo. Bien, ya podemos trazar nuestra gráfica. Pero antes de hacerlo, vamos a enfocarnos un momento en esta parte de acá. Como vemos, la gráfica suponemos que debería ir así, como una parábola invertida. Pero si la gráfica fuera así, llegaría al punto máximo hasta el menos 4. Y si nosotros nos vamos a nuestro rango, vemos que la gráfica va del menos infinito al menos 3. Es decir, que viene gráfica desde el menos infinito y llega hasta el menos 3. Es decir, hasta acá. Pero tenemos que saber, tenemos que buscar qué valor nos genera en x ese menos 3. Para hacerlo, tenemos que sustituir el menos 3 en la y. Y ahora buscamos el valor de x. Cuando nosotros hacemos esto, nos va a dar una función, una ecuación cuadrática. Y para despejar la x tenemos que hacer la resolvente. En la resolvente, la raíz nos va a quedar, nos va a dar 0. Y cuando nos da 0 nos da una única raíz. Y esa única raíz es 3 medios. Es decir, que cuando nosotros sustituimos el 3 medio en la x, nos va a generar el valor menos 3. Y ahora sí, el 3 medio está por acá. Y ahora sí podemos trazar nuestra gráfica. Comencemos por este lado. Vemos que la gráfica viene casi tocando la asíntota, pero nunca la toca. Baja, toca el punto de corte que es 0, 0 y luego sube. ¿Por qué sube? Porque no puede bajar. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos un único punto de corte que es el punto 0, 0.
y el punto 00 ya está acá. Eso quiere decir que si la gráfica bajara, y aquí y bajara, cortaría nuevamente al eje de las X. Y no puede ser porque nosotros el único punto que calculamos y que tenemos es el punto 00. En efecto, la gráfica debe subir. Ahora, acá. La gráfica vendría así. Y luego este punto que está acá. Y nunca tocaría la así. Y ya tenemos lista nuestra gráfica. Ahora, lo que tenemos que hacer es verificar lo que nosotros tenemos en nuestra gráfica con lo que hemos calculado previamente en el estudio completo, que sería más que todo el dominio y el rango. Comencemos por el dominio. Nos dicen que el dominio va, que X pertenece a todos los reales menos el 1 y el 3. Como vemos, tenemos gráfica desde el menos infinito y en el 1 no tenemos gráfica. Luego aquí tenemos gráfica y luego en el 3 no tenemos gráfica. Y luego aquí tenemos gráfica hasta el infinito. Eso quiere decir que nuestro dominio está bien. Ahora vamos con el rango. El rango nos dice que va desde el menos infinito hasta el menos 3. El menos infinito hasta el menos 3. Bien. Por ahora vamos bien. Ahora, del 0 al infinito. Como vemos, tenemos gráfica del 0 aquí hasta el infinito. Ahora, ¿qué pasa? Que en este punto que está acá, la asíntota horizontal es cortada por la gráfica. Y aquí nos dice que excluye el valor 1, que es esta asíntota que está acá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede acá? Que cuando nosotros metemos un valor, sustituimos un valor en X, nos va a generar un valor en Y que va a ser igual a 1. Eso quiere decir que este valor sí existe. Y eso quiere decir que el rango solamente nos estaba diciendo que este 1 es una asíntota, pero como está incluido dentro del rango, tenemos que quitarlo. Y ahora sí tenemos nuestro rango listo. Y hemos comprobado lo que nosotros tenemos en el estudio completo con lo que tenemos en la gráfica.